el conflicto va a seguir, eso está por descontado. Lo que van a ir cambiando y seguramente diferenciando las distintas casas de altos estudios va a tener que ver con las acciones que se lleven adelante. En el caso puntual de Río Cuarto no va a haber toma porque así se decidió de forma democrática en la Asamblea. Tampoco va a haber cortes de rutas ni clases públicas. Y lo que sí se votó y van a llevar adelante los estudiantes es la realización de una sentada. Y a propósito de financiamiento de cuestiones tan sensibles como la educación, también la salud, fíjense las diferencias que se dan en algunos lugares del mundo donde solemos mirarnos o lugares donde solemos prestar mucha atención, como es el caso de Italia, donde se acaban de aprobar los presupuestos para el año 2025. Italia es gobernada por Giorgia Meloni, una dirigente liberal muy cercana, considerada amiga del presidente Javier Milei, una dirigente que propone ajustar el déficit, reducir el gasto, pero la pregunta es ¿cómo lo piensa hacer? Y allí parece que le van a hacer pagar a los más ricos. Marcelo Daloise, buen mediodía. ¿Qué tal, Martín? Así es, efectivamente, muy buenos días para todos. A ver, lo primero que hay que decir, Martín, es que a diferencia del alcance del déficit cero, como ha ocurrido en Argentina bajo la gestión del presidente Milei, acá en Italia, en cambio, se está buscando por lo menos reducirlo y bajar esa deuda pública que es realmente asfixiante. Bueno, las medidas adoptadas en esta ley de presupuesto para el año que viene, Martín, fíjense en ustedes, tienen un importe de unos 30.000 millones de euros. Lo que hay que destacar que dicho proyecto no prevé nuevas tasas a la ciudadanía. Al contrario, se prevé un recorte de impuestos a los trabajadores, Martín, para que todos tengan más liquidez en el bolsillo. Y fíjense en ustedes, incluye la ley de presupuesto un aporte económico por parte de los bancos y de las empresas aseguradoras, que fueron esas empresas que obtuvieron ganancias extraordinarias en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Fondos que irán destinados a la sanidad estatal y a otros servicios para las personas vulnerables. Acá ya se habla, Martín, para que ustedes puedan darse cuenta de una especie de impuesto diferido que se va a aportar por adelantado. Permitime también contarles otras pequeñas medidas de la ley de presupuesto, ¿no? Vos hiciste muy bien. Estamos en Italia, gobernado por un ejecutivo de extrema derecha, la de Giorgia Meloni. Pero estos presupuestos incluyen un recorte también del 5% de los gastos de los ministerios, pero aumenta el gasto en defensa por todos los conflictos que estamos teniendo por acá. Y un dato no menor. Ustedes saben mejor que yo que Italia es un país envejecido, donde cada vez hay menos recién nacidos, ¿no? Bueno, Giorgia Meloni, a pesar que es una líder derechista, digamos, prevé otorgar un subsidio de 1.000 euros anuales, 1.000 euros por año, a todos los padres con ingresos de hasta 40.000 euros anuales. Y último requisito para mí importante. Vos sabés mejor que yo que acá en Europa, los países de la Unión Europea destinan fondos de la Unión Europea para las obras públicas. Y vos recordarás, y no te quito más tiempo, que cuando se desató la pandemia y finalizó la crisis sanitaria, la Unión Europea creó el plan, digamos, de relanzamiento económico, el plan de recuperación post-pandemia. Una especie de torta, un poquito para Italia, un poquito para España, Alemania, Francia. Esa torta se está por terminar, evidentemente. Quedan muy pocas fetas para que nos podamos entender. Giorgia Meloni, no obstante todo siendo líder derechista, dijo: vamos a tener que buscar otros recursos porque yo la obra pública no la voy a parar porque representa garantía de desarrollo económico para el entero país en distintos sectores y sobre todo la generación de genuinos puestos de trabajo, ¿no? O sea, a pesar de la amistad profunda que hay entre Giorgia Meloni y Javier Milei, hay distintas divergencias también desde el punto de vista de los números que se manejan por acá, del presupuesto italiano y de la participación del Estado en la economía, ¿no es cierto? Sí, básicamente las diferencias tienen que ver con las herramientas. Mientras en un país se optan por medidas de la economía ortodoxa, en otras, aún siendo simpatizantes del mismo espectro ideológico, se apela a la heterodoxia. Te quería preguntar por último, Marcelo, ¿cómo tomaron los bancos y las aseguradoras tener que pagar más impuestos para no tener que recortar por parte del gobierno en salud, en educación, en obra pública? A nadie le gusta pagar más impuestos, sobre todo a las grandes empresas, por lo menos acá en Italia, efectivamente, ¿no es cierto? Pero ellos ya sabían que era una medida que se venía a venir. Aparte, ya había habido negociaciones previas entre el Ministerio de Economía de Italia con los representantes bancarios de las aseguradoras y encontraron un común denominador
y ellos obviamente confesaron y se dieron cuenta que obtuvieron ganancias, digamos, extraordinarias, mucho más del resto de las empresas de Italia. Entonces también ellos quieren aportar un humilde granito de arena en este momento difícil que estamos teniendo en el contexto económico acá en Europa, ¿no es cierto? Muy bien, muy interesante. Gracias, Marcelo, como siempre, por tu aporte allí desde Europa. Gracias a ustedes, Martín, un gran abrazo para Hasta todos. luego.